Muy buenas y bienvenidos un domingo más. Esta semana me he leído varios libros y vengo a contaros, como siempre, qué me han parecido. Voy a empezar por el primero. A ver, necesito hablar de este libro porque no es lo que yo esperaba, pero en el buen sentido. Estoy hablando de Jugando Fuerte, de Liz Tomford. No es el que más me ha impactado de los dos que llevo de la saga, eso lo tengo claro. Pero sí es, sin ninguna duda, el que más he disfrutado leyéndolo. Y eso creo que también debería de contar muchísimo, porque parece que últimamente todo tiene que doler muchísimo para ser bueno. Y este no va por ahí. Este es de esos libros que no te destrozan, pero te acompañan, te hacen sonreír, te hacen decir, ¡ay, qué bonito! Y eso de verdad no es tan fácil, y menos a día de hoy, porque estamos tan acostumbrados a que todo tenga que impactar, sorprender, tener un plot twist brutal, que parece que si no te dejan rota no es suficiente. Y yo creo que estamos un poco sobreestimulados en ese sentido. Por eso cuando un libro simplemente te hace sentir bien, también hay que valorarlo. Aquí tienes a dos personajes que no están bien, pero no es un en plan drama exagerado, sino en ese punto en el que dices, vale, aquí hay heridas que no están cerradas. Ella es una persona que poco a poco se ha ido apagando sin darse cuenta, y eso se nota muchísimo en cómo habla, en cómo piensa, en lo que permite. Y luego está él, que al principio es todo lo contrario, cerrado, cuadriculado, de esos que tú dices, madre mía, que si eso es el tío. Pero claro, luego entiendes cosas y cuando las entiendes, todo cambia. Y lo que pasa entre ellos no empieza de forma natural, empieza desde una situación un poco forzada, una convivencia que no debería haber pasado, pero que poco a poco se va convirtiendo en algo mucho más grande. Y aquí es donde a mí me ganó, porque este libro no va de grandes momentos, va de lo que pasa en medio, del día a día, de la convivencia, de las pequeñas cosas que se repiten, hasta que un día te das cuenta de que ya no es lo mismo. Aquí está pasando algo de verdad. Y a mí lo que más me ha gustado es eso, que no es un amor que te arrasa, no es un amor, es un amor que se construye, que te enseña que puedes ser tú sin estar pidiendo perdón todo el rato, que puedes dejar de sentirte una carga. Y además me he reído muchísimo, muchísimo. Ella es un caos, tiene un sarcasmo, unas salidas que hacen que la historia sea súper llevadera. Porque sí, hay temas más profundos, pero no es un libro pesado, para nada. También os digo una cosa importante, es predecible, más o menos sabes por dónde va a ir. Y a mí el primero me impactó quizás un poco más porque era más intenso, pero este se disfruta de otra manera. Y hay algo que es algo que valoro muchísimo. Cuando pasan cosas se entienden. No es un drama por meter drama. Tú ves de dónde viene todo eso y eso hace que tenga sentido. Y otra cosa, hablan, que parece una tontería, pero creo que no lo es. ¿Se equivocan? Sí, pero hablan. Y eso cambia completamente la historia. Entonces, ¿qué es este libro para mí? Es una historia muy bonita, es una historia que se disfruta, con la que te ríes, es una historia que demuestra el amor, que el amor no tiene que doler para ser real. Y de verdad os digo, si os apetece algo más tranquilo, más cuidado, más de sentir bien, este libro es muy buena opción. Y después de este vamos con otro que aquí la cosa ya cambia bastante. Mira, yo con este libro he tenido un problema. Y lo digo desde mi opinión, desde lo que yo he sentido escuchándolo y ya está. Pero este libro es No le dejes entrar, de Lisa Jewell. Este libro no es un mal libro, pero para mí tampoco ha sido un buen thriller. Y eso es lo que me ha fallado. Yo entré aquí esperando un thriller psicológico potente, de esos que te incomoden, que te generen tensión, que te hacen decir, vale, aquí hay algo que no está bien. Y no, a mí no me ha pasado eso en ningún momento. Y claro, aquí viene el problema. No es que esté mal escrito, no es que la historia sea un desastre, es que esto yo ya lo he visto. Y no es un me suena, no, no. Es que lo he visto en noticias, en series, en documentales y lo he visto mejor hecho. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo no estaba dentro de la historia.
Yo estaba comparando todo el rato y claro, así es muy difícil entrar. Y aquí también tengo que admitir, tengo que decir que a lo mejor el problema ha sido mío, porque cuando un libro entra en comparación constante, ya como que va perdiendo. Pero es que el tema es un tema tan conocido, tan tratado, que mi cabeza se iba sola. Y las comparaciones, como siempre digo, son odiosas. Y aquí no me dejé llevar. Pero es que además hay otra cosa. Yo estaba escuchándolo y me aburría, pero me aburría de verdad, de pensar, vale, ¿esto hacia dónde va? Mirando cuánto me quedaba, en plan, no, no en plan no puedo parar, sino en plan, a ver si termina ya. Y eso en un thriller creo que es un problema bastante gordo, porque yo estaba esperando todo el rato a que pasara algo, algo fuerte, algo que me impactara, algo que dijera, ahora sí. Y no llegaba. Durante todo el libro la sensación ha sido la misma. Plano, pero todo el rato plano. Sí hay algún giro al final, pero ni es potente, ni es inesperado, ni te da la sensación de que llevas arrastrando todo el libro. Y el personaje que debería sostener todo, a mí no me ha generado nada. Ni miedo, ni tensión, ni incomodidad, nada. Y claro, si en un thriller un personaje no te inquieta, la historia se cae. Luego está el tema de la estructura, saltos de tiempo desde distintas perspectivas. Al principio me perdí, no os voy a mentir. Luego lo entiendes, pero cuando lo entiendes te das cuenta de que todo sigue el mismo patrón, distintas situaciones, pero el mismo comportamiento. Y eso no genera tensión, a mí genera repetición. ¿Me ha enganchado? Sí, pero no como debería. Y era más curiosidad que otra cosa. Bueno, voy a terminarlo a ver en qué acaba, pero no en un necesito saber qué pasa. Los personajes no me han dado igual, tampoco voy a decir eso, pero no me han implicado, no me han generado angustia ni preocupación real. Y fíjate que lo único que me ha salvado ha sido un poco, quizás dos personajes que por lo menos sostenían diálogos, que me hacían gracia, porque el resto nada. Y el final no es un desastre, pero tampoco es de lo que dice, vale, ha merecido la pena todo el camino. Para mí se me queda corto. Entonces, es un libro para mí es un querer y no poder. Es una historia que tenía potencial, pero que no me ha dado todo lo que yo esperaba de un thriller. Si buscáis algo potente, yo aquí desde luego no lo he encontrado. Si queréis algo más ligero, más para pasar el rato, puede servir. Pero yo me he quedado a medias. Y ahora quiero hablaros de este último, porque este libro me ha generado muchísima frustración. No porque no lo haya entendido, sino porque no he conseguido conectar con él como esperaba. Y eso me ha dado muchísima rabia, porque sé que es un libro que a muchísima gente le ha tocado y conmigo no ha pasado. Estoy hablando de Han cantado bingo, de Lana Corujo. Eh, Tengo que decir que no sabía muy bien cómo empezar esta reseña, porque este libro me ha generado una sensación muy rara. Y os lo digo porque sé que hay muchísimo hype con él. Yo lo empecé y desde la página 5 o 6 yo estaba completamente perdida. Y no porque no se entienda, sino por cómo está contado. Sí que es verdad que la autora te pone una nota al principio explicando una cosa para que tú puedas sobrellevar el libro, pero aún así el lenguaje me ha resultado complicado en muchos momentos. Usa bastante vocabulario isleño y aunque algunas cosas se entienden, otras he tenido que buscarlas y eso ya me hace que me sacara de la lectura. Pero para mí el mayor problema no ha sido ese, ha sido la estructura. Está contado como en forma de diario, o al menos así lo he sentido yo, pero completamente desordenado. Saltos constantes de edad, de momentos, de etapas sin apenas anclaje. Y eso hace que tengas que estar todo el rato reconstruyendo lo que está pasando. Y claro, cuando estás más pendiente de ubicarte que de sentir la historia, yo creo que no llega como podría. No es que, como he dicho, no es que no lo haya entendido, es que no me ha dejado vivirlo. Entiendo lo que ha querido hacer la autora, quizás ha sido crear intriga, ir soltando información muy poco a poco, pero en mi caso, más que intriga, me ha generado desconexión.
desconexión y en ciertos momentos incluso aburrimiento. Y además hay otra cosa que a mí personalmente me ha faltado y es contexto. Porque si te va contando etapas de su vida, cuando tienes 7, 10, 12, 15, 18, 22, luego salta a los 30, a los 30 y pico, a los 60, a los 90, pero entre medias hay muchísimas cosas que no te cuenta. ¿Qué ha pasado en todos esos años? ¿Cómo ha sido su vida de la protagonista, me refiero, fuera? ¿Cómo se construyen sus relaciones? Entiendo que la autora haya querido centrarse en una parte muy concreta, en lo emocional, pero a mí me ha faltado ese contexto para terminar de conectar del todo, porque yo soy así leyendo. A mí me gusta entender el conjunto, ¿no? Y aquí he sentido que me daba solo como fragmentos sueltos y no es por curiosidad, es que ese contexto de la historia yo creo que me hubiera llegado muchísimo más. Aún así la historia es muy dura, muy dura. Habla de una protagonista que carga con muchísimas cosas, son traumas, situaciones familiares complicadas, emociones que no ha sabido gestionar desde pequeña. Y claro, cuando no sabes cómo gestionar esas emociones, eso luego pasa factura. Y eso está muy bien construido, se siente, la relación entre las protagonistas está muy bien llevada. Cualquiera que tenga hermanos lo va a entender, porque aquí hay sentimientos, hay momentos que dices, esto lo hemos vivido todos o casi todos. Los familiares están también muy bien construidos, no son perfectos, ni mucho menos, y hay partes bastante duras porque al final juntas como muchas cosas, miedo, preguntas sin respuestas, cosas que no entiendes y no saber cómo gestionar lo que sientes. Y eso en una niña es como una cerilla al lado de un bidón de gasolina, ¿no? Si tuviera que definir esta escritura en 3 palabras, yo creo que sería poética, fragmentada y exigente. Tiene frases preciosas, de verdad, de las que subrayas, pero como conjunto a mí se me ha hecho muy denso. Yo entré también aquí pensando que me iba a destrozar, de esos que te hacen llorar sin parar. Y no, me ha emocionado, sí. He empatizado muchísimo con la protagonista, pero se me nublaron los ojos, sí, pero no he llegado a ese punto de llorar. Y me ha dado muchísima pena. Y lo que más me ha dolido es precisamente eso, no haber podido sentir todo lo que sé que podría haber sentido con una historia como esta. Para mí es un libro que está muy bien construido, pero no es un libro fácil. Y creo que no es un libro para todo el mundo y en mi caso no ha sido un libro para mí. Y hasta aquí han sido las lecturas de esta semana. Y ahora, como siempre, vamos con el melón que me habéis planteado. Este en concreto me lo habéis dejado en comentarios sobre el melón de la semana anterior en Nige. Y os lo voy a leer tal cual, ¿vale? Me dicen, ¿realmente hay influencers del libro que llegan a leer la cantidad ingente de libros que les llegan? Es humanamente imposible en algunos casos. Y claro, la pregunta es muy buena, porque sí que hay cuentas a las que le llegan muchísimos libros. Entonces, ¿qué opino yo? Yo tengo un conflicto, porque por un lado no tengo ni idea el ritmo de lectura de cada uno, ni de cada persona, ni de la vida que hay detrás. No es lo mismo una persona que se dedique a leer, que sea su trabajo, a alguien que tenga otro trabajo, tenga la casa, la familia. En ese caso, por ejemplo, sería, por lo menos en mi caso, sería imposible. Pero también os digo una cosa, que no soy ingenua. Sé que no todo el mundo tiene muchas cosas detrás y que cada uno gestiona su contenido como quiere. Ahora bien, yo quiero pensar, y esto es importante, que cuando alguien recomienda un libro, lo ha leído. Porque si no, deja de ser una cuenta de lectura y pasa a ser un escaparate. Y para mí yo creo que eso cambia muchísimo las cosas, ¿no? Así que me quedo ahí. No sé si es posible en todos los casos, pero quiero pensar que hay honestidad. Y ahora os pregunto ya a vosotros, ¿qué pensáis?
¿Da tiempo real a leer todo eso? ¿O no siempre es así? Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, podéis apoyarlo dándole un like, comentando o compartiendo. Suscribíos a mi canal y activar la campanita si queréis más vídeos como este. Y nos vemos el domingo que viene. Un besazo.